Hola, bienvenido a nuestro canal Delirio Sideral. ¿Y qué nos vamos a plantear el día de hoy? Bueno, hoy día vamos a plantear 4 preguntas sobre el boom latinoamericano en la temática de lo que es el book tag. La primera pregunta de este book tag es ¿qué es el boom? El boom es la denominación que se le dio a la novela hispanoamericana que surgió en los años 60 y que se desarrolló hasta los años 70 aproximadamente. Hay controversia en esta denominación que se da del término boom por ser un concepto ajeno a la jerga literaria. Y la otra controversia que se da es por qué es lo que define a esta narrativa hispanoamericana de los años 60, cuáles son las obras que debieran incluirse, cuáles son los autores representativos de este fenómeno. Se dice que por lo menos el origen del boom latinoamericano surge con la publicación de La ciudad de los perros, obra de Mario Vargas Llosa, por la editorial Seix Barral en España, luego de un premio que se le otorgó a esta novela, lo que produjo que la parte de la narrativa hispanoamericana sea leída fuera del continente, que sea captada por otros lectores que tal vez no conocían las condiciones políticas ni ambientales de acá, en esta época. Entonces así la literatura hispanoamericana se sitúa más bien como un fenómeno editorial. Esa literatura del boom se dio como un fenómeno editorial. Entre los autores más representativos están Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez principalmente. También hay otros autores, pero ahí es donde empieza la controversia. ¿Quiénes son esos otros autores que debieran incluirse? Puede ser, por ejemplo, Juan Rulfo, que fue representativo también, Onetti, Lizama, José Donoso en Chile. Son autores que están como ahí, como escondidos detrás de estas otras figuras, de estos otros 4 autores que mencioné al principio. Tal vez porque el auge literario que tuvieron en cuanto a las ediciones de sus obras, en cuanto a la venta, no fue tan grande o no fue tan expansivo fuera del continente latinoamericano. Las obras representativas de este boom son principalmente Rayuela, de Julio Cortázar, Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, y La ciudad de los perros, de Mario Vargas Llosa, que se cree que es con la que inició este boom. Los temas que tratan son principalmente del acontecer político que se vivía en Latinoamérica en los años 60, así como guerras civiles, las guerrillas. Otro aspecto, otra característica de esta literatura es, por ejemplo, lo vinculado a lo fantasioso, con esta amalgama como de lugares, de contextos, de sabores, de costumbres, lo que se puede ver en Cien años de soledad. Otro aspecto también es la intromisión que hace el autor o el narrador en la sensibilidad de los personajes, cómo perciben los personajes la época en la que viven, como lo que sucede en Rayuela con el personaje de Horacio Oliveira o La Maga, cómo ellos van viviendo el contexto, qué es lo que sienten, cómo lo viven y cómo lo expresan también. De alguna manera como tratando de definir el contexto histórico en el que se enmarca el boom latinoamericano, tenemos como antecedente este fenómeno editorial y también la Revolución Cubana como un cambio histórico de expectativa. Hay una expectativa porque algo va a pasar, algo está cambiando. La literatura entonces tampoco tiene que ser igual a los años, por ejemplo, 20. La segunda pregunta para este video es: ¿qué te parece la discusión sobre cuáles son los autores que pertenecen o no al boom? Bueno, algunos críticos de la época de los años 60 generaron la discusión en torno al boom tratando de definir los límites precisos de este fenómeno, definiendo límites como cuáles son las obras, cuáles son los temas que se tratan y cuáles son los autores, qué es lo que los define y qué es lo que identifica a estos 3 aspectos, autores, obras y contexto, como uno solo. Entonces así la discusión fue llevada hacia el plano de que en verdad el boom latinoamericano es una totalización de destotalizaciones.
porque cada autor escribe lo que quiere prácticamente, desarrolla los temas que le acomodan según el contexto político de su región. Por ejemplo, Gabriel García Márquez desarrolla mucho el tema de la guerra, de estas guerras civiles, en torno a lo que sucedía en Colombia. Por ejemplo, Julio Cortázar vincula mucho lo que es el extranjero, su residencia o permanencia en Europa, lo vincula con el contexto histórico de Argentina, todo eso según lo que él vivió. Y así van desarrollando temas de acuerdo a los contextos que ellos tuvieron. Pero ¿cuál es lo que en verdad caracteriza a estos autores? Es que rompieron con la literatura o le dieron un nuevo auge a una literatura que llevaba un poco plana desde los años 1926 a 1962. Pero en verdad la discusión, que es lo que sale de la pregunta, la discusión en torno a cuáles son los autores, se da principalmente en tratar de definirlos como parecidos, en lugar de entender que sus contextos eran distintos, que la narrativa que desarrollaron era distinta. En torno a esa discusión, y al destacar que es la narrativa distinta, entonces ahí van quedando fuera distintos autores, por ejemplo como Pablo Neruda, Octavio Paz, que no desarrollaron narrativa. Entonces vemos que en la definición de los límites del boom que lo caracterizan, dejamos fuera la poesía, los ensayos, y hay varios autores representativos, también está Gabriela Mistral, que quedan fuera de estos autores que podrían haber sido parte del boom porque también fueron importantes en su país, como también fueron reconocidos en el continente hasta que recibieron, por ejemplo, premios Nobel de Literatura, como fue el caso de Pablo Neruda o Gabriela Mistral. También hay otros autores que no fueron incluidos dentro del boom, solo fueron vistos como antecesores influyentes, en el caso de Alejo Carpentier o Jorge Luis Borges, siendo que también estuvieron súper relacionados con Julio Cortázar, por ejemplo, en el caso de Borges, o con Gabriel García Márquez. Tuvieron varios contacto personal muchas veces, pero no fueron incluidos porque el auge de estos autores como Alejo Carpentier o Jorge Luis Borges fue anterior. Entonces fueron vistos más bien como antecesores, ya quedando fuera de lo que fue el fenómeno del boom. Relación a la pregunta, ¿qué tienen en común estos autores? Cabe mencionar de que se exige a un lector más activo en las novelas que presentamos anteriormente, en cuanto el lector tiene que decidir, tomar una decisión de cómo va a comenzar a leer la novela. Esto lo podemos ver en Rayuela, por ejemplo, donde el autor nos presenta un tablero símil a un juego. Entonces de ahí, por ejemplo, comienza el capítulo 73, después va al 1, al 2, así sucesivamente. Hay otro aspecto importante en cuanto a lo que tienen en común los autores, es la disposición de un tiempo interior. En cuanto todo el tiempo se expresa en una fracción mínima de segundos. Es decir que, por ejemplo, en Artemio Cruz podemos ver que él estaba en el hospital, estaba sufriendo ya, entonces él comienza a viajar, a hacer un viaje interior en el yo, después en el tú y en el él. Es decir, que cambia de determinado modo también la forma de narración. Otro aspecto importante es la presencia de narradores múltiples. Esto, aunque no se expresa en 100 años de soledad, sí se ve, por ejemplo, como decía, en La muerte de Artemio Cruz y La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa. Otro aspecto importante que tienen en común estos autores es también que relatan o se puede visualizar hechos sociales propios de lo que estaba aconteciendo en Latinoamérica. Por ejemplo, el periodo de las guerrillas, como señalaba mi compañera anteriormente, el periodo de cómo van naciendo las dictaduras, y en este sentido ellos tienen una conciencia social. Respondiendo a la pregunta, ¿qué autores más me gusta? He leído y cuáles más me gusta.
prefiero en este caso a Julio Cortázar con Rayuela, pero específicamente el capítulo 7, que le recomiendo que también realice un trabajo respecto a eso, porque como decía anteriormente, la disposición del tiempo, o sea, se describe un momento y pareciera que transcurriera mucho tiempo, pero es una fracción como decía, de minutos en este caso, lo que me puedo imaginar, ¿no? Pero lo importante de esto también, o sea, lo que a mí también me gusta posteriormente son los libros, por ejemplo, Bestiario, donde se relata la noche boca arriba, que también es un cuento más ameno y que también nos hace leer en enseñanza media. La pregunta que dejaremos para el canal Historias Jamás Contadas será la siguiente. ¿Cómo se ve en la literatura del boom la incidencia de la Revolución Cubana como tema? Nos despedimos esperando que visualice nuestro próximo video y no se olvide suscribirse a nuestro canal. ¡Chao!